Ahí, y tú dices grabar. Hola chiquillos, buenos días, ¿cómo están? Eh, Siguiendo con las clases de espectrofotometría, quisiera hacer un resumen de lo que vimos en las clases pasadas. En este resumen les quiero comentar que tenemos que la espectrofotometría es una técnica analítica, en realidad es una serie de técnicas analíticas que tienen por objetivo la medición de la interacción entre materia y energía, donde la materia es nuestra muestra o es nuestra curva de calibración y la energía está dada por una fuente de luz que está en un instrumento que es capaz de medir una propiedad que se va a llamar transmitancia, ¿ya? Esa unidad llamada transmitancia va a estar en función a el tipo de zona del espectro que nosotros queramos estar trabajando o estar evaluando, y vamos a tener, por lo tanto, espectrofotometría visible, ultravioleta, infrarrojo, resonancia magnética, microondas, etcétera, ¿ya? Por el lado de la alta energía teníamos ¿cómo se llama? La radiación gamma, los rayos X, que son, digámoslo así, zonas del espectro que tienen muy pequeñas longitudes de onda y por lo tanto alta energía, ¿ya? Ahora quisiera trabajar con ustedes en relación a la guía que les dejé pendiente, que la tengo resuelta, y las vamos a ir analizando paso a paso, ¿ya? Para eso vamos a compartir pantalla, y ahí tenemos nuestra guía. En este caso están los ejercicios ya resueltos, ¿ya? Ustedes tienen esta guía en el sistema académico, y vamos a ir analizando problema por problema. Problema número 1, bueno, antes de hablar de los problemas, tengo que comentarles que existen dos tipos de problemas en espectrofotometría: los que son por estimación puntual y los que son por estimación mediante curva de calibración. Los que son por estimación puntual, como es el caso tú haces una sola curva o sea, haces un solo punto de la curva que va a corresponder al patrón. En el patrón de calibración tienes que calcular la absortividad molar o bien la absortividad, llamada, ¿te acuerdas? La constante de proporcionalidad que relaciona absorbancia, constante, V, que es la longitud del paso óptico, y C, que es la concentración. Las unidades de la absortividad o de la absorbancia van a estar en función a las unidades de concentración, y en el caso de que la concentración de la especie sea molar, ¿no es cierto? La vamos a llamar a la constante absortividad molar. En este sentido, tenemos varios problemas de los cuales piden calcular la absortividad molar de una solución, pero esta solución está expresada en partes por millón. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es transformar las partes por millón a molaridad. Entonces dice, una solución que contiene 4,48 ppm de permanganato de potasio tiene una transmitancia de 0,309 en una celda de 1 centímetro a 520 nanómetros. Calcular la absortividad molar del permanganato de potasio. En este caso, tenemos que transformar partes por millón a molaridad. Sabemos que partes por millón son miligramos por litro, y por lo tanto, si dividimos la masa por el peso molecular, y lo dividimos en este caso por 1 litro, como está expresado, vamos a tener la concentración transformada de partes por millón a molar. El peso molecular del permanganato de potasio es 158 gramos mol, y por lo tanto nos va a dar 2,835 por 10 a la menos 5 molar. Una vez que se tiene la concentración molar, estamos más o menos listos para resolver el problema, pero nos topamos con otra dificultad, que nos dan la transmitancia, y sabemos que en realidad la ley de Lambert-Beer, en el 1.3 que les coloqué aquí, dice absorbancia igual a epsilon BC. Por lo tanto, vamos a tener que transformar el dato de transmitancia a absorbancia. ¿Cómo lo hacemos? Como les comentaba el otro día,
diciendo de que absorbancia es menos logaritmo de transmitancia en base 1. O sea, esto significa que tenemos un 30,9% de transmitancia o 0,309 de la escala. Entonces, aplicamos menos logaritmo de 0,309 y nos da una absorbancia de 0,51 unidades de absorbancia. Luego decimos absorbancia epsilon BC, despejamos epsilon, que es lo que nos piden, porque es la absortividad molar la pregunta. Tenemos la absorbancia 0,51, tenemos B, que es la longitud del paso óptico, 1 centímetro, y C es la concentración expresado en molar, que también lo calculamos recién. Por lo tanto, el epsilon es 17.989 litro mol centímetro. Les recuerdo que epsilon tiene unidades que se cancelan con la concentración y con la longitud de paso óptico, porque absorbancia es un término adimensional como está puesto acá. ¿Ya? Problema 2. El berilio forma un complejo con acilacetona de peso molecular 166,2 gramos mol. Calcular la absortividad molar del complejo, dado que una solución de 1,34 partes por millón tiene una transmitancia de 55,70% cuando se mide en una celda de 1 centímetro a 295 nanómetros, que es su longitud de onda de máxima absorción. Nuevamente, si nos piden absortividad molar, tenemos que calcular la concentración molar de la especie química. En este caso, 1,34 partes por millón significa 1,34 miligramos por litro. Lo llevamos a concentración molar, dividiendo esta masa, pasando los miligramos a gramo. Ojo, aquí está en miligramos, pasamos a gramo. 1,34 por 10 a la menos 3, por eso sale ese 10 a la menos 3, al igual que el caso anterior, dividido por el peso molecular, dividido por 1. Y esto nos va a dar 8,06 por 10 a la menos 6 molar, que es la concentración molar de este complejo, equivalente a 1,34 partes por millón. Que esta es una unidad física y esta es una unidad química. ¿Ya? Por otra parte, 55,7% de transmitancia lo llevamos a absorbancia. ¿Ya? Y para esto aplicamos la fórmula absorbancia es igual a menos log de transmitancia. Tienen la absorbancia, ¿no es cierto?, que es el menos logaritmo de la transmitancia, pero expresado en base 1. 55,7% es 0,5570 en base 1. Se calcula la absorbancia y con la ecuación absorbancia igual a epsilon BC, se calcula el epsilon. Y ahí tienen el valor 31.516 litro mol centímetro, que corresponde a la absortividad molar pedida. Eso es estimación puntual. O sea, aquí en el fondo nosotros estamos calculando la absortividad molar porque posteriormente se puede pedir que una muestra problema mide tal absorbancia, cuánto es el valor en absortividad molar o en ppm, dependiéndose del caso, de una muestra problema. Por lo tanto, si tienes un solo patrón, te estás obligado a calcular la absortividad molar de esta forma, o bien la absortividad a secas, dependiendo de las unidades de concentración. ¿Bien? Tercero, a 580 nanómetros, la longitud de onda de máxima absorción del complejo ferricianuro de potasio, tiocianato férrico, tiene una absortividad molar de 7 por 10 a la 2 litro mol centímetro. Calcular la absorbancia de una solución 2,5 por 10 a la menos 4 molar del complejo a 580 nanómetros en una celda de 1 centímetro. Aquí es importante destacar que la longitud de onda es un dato no menor, porque la absortividad molar va a depender de la longitud de onda a la cual se realice la medición. Tiene que ser coincidente el valor de la absortividad molar a una cierta longitud de onda con el dato que te piden a ti también en la misma longitud de onda. ¿Por qué razón? Porque como veíamos la clase pasada, en el barrido de espectrofotométrico, si tú cambias la longitud de onda,
¿no es cierto?, va a cambiar la energía. Y si cambia la energía, lo que va a ocurrir es que va a cambiar la absortividad molar. ¿Por qué va a cambiar la absortividad molar? Porque va a cambiar la absorbancia. ¿Ya? Entonces, entendiendo este problema, te piden calcular la absorbancia si es que ya tienes previamente calculada la absortividad molar. Entonces, absorbancia igual a epsilon BC. Tenemos el valor de la absorbancia, ¿no es cierto?, desconocida, pero tenemos epsilon, tenemos la longitud del paso óptico y tenemos la concentración. La concentración la daban. Aquí está, 2,5 por 10 a la menos 4 molar. 1 centímetro y el valor de la absortividad. Por lo tanto, despejamos la absorbancia. Se dan cuenta que es la misma ecuación, el mismo modus operandi del ejercicio. Segundo, la absorbancia de una solución en la que el complejo tiene una absorción doble a la del primer apartado. Súper simple. Calculaste la absorbancia, una absorbancia doble significa 0,175 unidades por 2, o sea, 0,350 unidades de absorbancia. ¿Ya? La transmitancia de las soluciones antes descritas. Transmitancia es igual a el antilogaritmo negativo de la absorbancia. O sea, si tú tienes transmitancia, puedes expresar la absorbancia. ¿De qué manera? 10 elevado a menos el valor de la absorbancia. O sea, si la absorbancia era 0,350, la transmitancia es invertido logaritmo de menos 0,350. Lo resuelves y te da la transmitancia expresada en base 1. Lo multiplicas por 100 y te da el porcentaje de transmitancia. Al igual que acá, la transmitancia equivalente a una absorbancia de 0,175, dices invertido logaritmo negativo de 0,175, 66,83%. ¿Ya? Siguiente. La absorbancia de una solución que tiene una transmitancia de la mitad de la que se describe en el primer apartado. La mitad de la transmitancia del primer apartado, nos decían 66,83%, ahí la calculamos, dividido en 2, 33,41%. Si calculamos la absorbancia, equivalente a la mitad de esta transmitancia, ¿cierto?, nos da absorbancia igual a menos log de 0,3341 expresado en base 1. Recuerda que aquí lo tienes en porcentaje, pero para el logaritmo lo expresas en base 1. Absorbancia 0,4761. Otro problema. Dice, una alícuota de 10 ml de una solución que contiene 3,8 partes por millón de hierro 3 se trata con un exceso de tiocianato y se diluye hasta 50 ml. ¿Cuál es la absorbancia de la solución resultante a 580 nanómetros en una celda de 1 centímetro? Usar los datos de absortividad del problema anterior. A ver, a 580 nanómetros, una longitud de onda determinada, una energía determinada, la absortividad molar es la misma, independiente del valor de la concentración, puesto que si aumenta la concentración, la absorbancia va a aumentar de manera proporcional también. ¿Ya? Entonces, la concentración en este caso del fierro que vamos a tener que hacer en la solución de lectura es la siguiente. La solución era de 3,8 partes por millón. Sacamos 10 ml de esta solución, 10 ml, y lo llevamos a 50. Por lo tanto, la concentración de hierro disminuyó. No podemos aplicar la fórmula directamente a 3,8 porque esa no es la solución de lectura. La solución de lectura es esta, la que está en 50 ml. Por lo tanto, tenemos que aplicar la ecuación de continuidad C1 por B1, C2 por B2. 3,8 ppm por 10 ml que sacaste,
igual a la concentración que estás buscando en el matraz final por 50 ml. Ahí tienes los 50 ml y la solución diluida va a tener 0,76 partes por millón. ¿Ya? Ahora, con esta concentración en partes por millón, tienes que calcular la absorbancia. ¿Ya? Pero, aquí viene el problema. Tienes una solución en partes por millón y tienes, por otro lado, la absortividad molar. Sabiendo que absorbancia es igual a epsilon BC, epsilon va a estar en función a la concentración en unidad moles por litro. Por lo tanto, tú no puedes colocar 0,76 ppm porque ahí tienes que calcular un dato de absortividad que no tienes. En consecuencia, lo que tienes que hacer es transformar las 0,76 partes por millón a molar. ¿Cómo lo haces? 0,76 miligramos por litro por 10 a la menos 3 para llevarlo a gramo, dividido por el peso molecular, en este caso peso atómico porque es hierro, dividido por un litro, te va a dar la concentración molar. Y ahí la tienes. Concentración, ahí la tienes. 1,3608 por 10 a la menos 5. La longitud del paso óptico es de 1 centímetro y el epsilon venía del problema anterior que era 700 o 7 por 10 a la 2 litro mol centímetro. La absorbancia, por lo tanto, es de 0,0952 unidades de absorbancia, que resulta ser adimensional, puesto que esto va en mol por litro, centímetro, y esto tiene las unidades, la absortividad molar, complementarias para que todo se cancele. ¿Ya? Siguiente. Un compuesto X se analiza por espectrofotometría UV visible. Se prepara una curva de calibración con soluciones patrón de este compuesto y se obtienen los siguientes resultados. 1,5 ppm, absorbancia 0,36, etc. Por lo tanto, aquí tenemos varias soluciones de calibración de concentraciones crecientes y se mide la absorbancia. En definitiva, este problema está relacionado con una curva de calibración. Y la curva de calibración, ¿no es cierto?, va a ir incrementando su concentración a medida que, la absorbancia se va a ir incrementando a medida que se incremente la concentración. ¿Ya? Por lo tanto, hacemos una tabla en donde tenemos las partes por millón y tenemos la absorbancia y las anotamos. 1,5 ppm, 0,36 de absorbancia. Piden acá calcular la pendiente y la intersección de la curva de calibración y la concentración de la solución desconocida. Y la solución desconocida no la colocaron. Por lo tanto, colocamos solamente los datos de la ecuación de calibración. ¿Ya? Un alcance importante que les coloqué acá. Normalmente uno hace una corrección frente al blanco, como les comentaba ayer, pero en el caso de la concentración y la absorbancia, si te dan los datos de esta manera, tú no puedes colocar 0 ppm absorbancia igual a 0. Eso no lo puedes hacer. Tienes que respetar lo que dice el sistema. Por lo tanto, vas a calculadora, ocupas el modelo regresión lineal y ingresas pares ordenados para calcular la regresión lineal de lo que tienes acá. ¿Ya? Entonces ingresas pares ordenados 1,5, 0,36x y así sucesivamente. Ingresas todos los datos y obtienes el A, el B y el R. ¿Qué cosa es el A? Es el intercepto. ¿Qué cosa es B? Es la pendiente. ¿Y qué cosa es R? Es el coeficiente de regresión. Por lo tanto, tú dices I igual a BX más A y lo que haces es decir, reemplazo B por el valor que tengo de B, reemplazo A por el valor que obtuvimos en A. Y así lo calculamos. ¿Ya? I igual BX más A. Esa es la forma. Si tienen algún problema, alguna situación que deseen ver, por favor, me la escriben o van a ver después el video en el sistema. Siguiente.
Un método común para la determinación de fósforo en orina consiste en tratar la muestra con molibdeno 6 tras eliminar las proteínas y posterior reducción del complejo 12-molibdeno fosfórico con ácido ascórbico. Las especies reducidas le imparten a la solución un color azul intenso llamado azul de molibdeno, cuya absorbancia puede medirse a 650 nanómetros. Una muestra de orina de 24 horas de un paciente dio un volumen total de 1122 ml. Una alícuota de 1 ml de la muestra se trató con molibdeno hexavalente y ácido ascórbico. Se diluyó hasta un volumen de 50 ml. Se preparó una curva de calibración con alícuotas de 1 ml de soluciones patrón de fosfato, tratadas de igual manera que la muestra de orina. Las absorbancias de las soluciones patrón y de la muestra a 650 nanómetros, la misma que la muestra problema, fueron las siguientes. A ver, aquí tenemos que diferenciar claramente lo que es la elaboración de una curva de calibración y la muestra problema. En la curva de calibración, ¿no es cierto?, tenemos diferentes matrices con soluciones crecientes del analito a investigar. Se miden en el espectrofotómetro y en este caso se tenía la muestra de orina que fue tratada de acuerdo a lo que se dice el problema y posteriormente medida en el espectrofotómetro. Les recuerdo que el espectrofotómetro mide transmitancia, no absorbancia. Por lo tanto, todos los valores tienen que ser expresados como absorbancia. Te piden, con estos datos determine la cantidad de fósforo que elimina el paciente al día. Bueno, en estos casos, chiquillos, tenemos que diferenciar claramente. La estrategia de resolución siempre es la misma. Tratar la curva de una forma y la muestra de manera separada. La curva la vamos a tratar de forma tal que vamos a tener la ecuación, digamos, por regresión lineal, y la muestra problema la tenemos que trabajar separadamente y colocar el valor de la absorbancia en la concentración, digamos, en la ecuación previamente fijada acá. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes pueden leer lo que les dije, y cuando uno realiza la regresión lineal de la concentración y la absorbancia hasta este punto con calculadora o con Excel, como ustedes lo quieran hacer, van a obtener la ecuación de regresión I igual Bx más A. Esta ecuación representa el modelo ajustado por regresión. B es 0,2056, que es la pendiente, y A es el intercepto. El modelo de regresión te dice que el valor de R es mayor que 0,999. ¿Ya? Por otra parte, el problema decía que la muestra de orina tiene una absorbancia de 0,518 unidades. Tú la colocas acá, ¿no es cierto? ¿Dónde? En absorbancia, ¿verdad? Y despejas X, que es la concentración. ¿Qué es lo que es X? La concentración de fósforo en este caso, ¿pero en qué? En la solución de lectura, no en la muestra problema original. Entonces 0,518, la ecuación, y despejamos X. X nos da, por lo tanto, partes por millón. ¿Por qué nos da partes por millón? Porque toda la curva fue hecha en partes por millón, ¿no es cierto? ¿Y qué significa partes por millón? 2,40 partes por millón, 2,40 microgramos por ml. Con lo que aquí es la solución de lectura, por lo que se debe calcular en la solución original. ¿Listo? Listo. Entonces tenemos la solución de lectura y tenemos que llevar a la solución original. Entonces, para esto tenemos que hacer nuestro esquema. Nuestra orina, 1122 ml. Sacamos 1 ml respecto a lo que dice el problema y lo llevábamos a 50. De aquí tú hiciste la medición. Por lo tanto, la solución de lectura tendrá 2,40 microgramos por ml, o sea, 2,40 partes por millón. Por lo tanto, tienes 2,40 microgramos en 1 ml. ¿Cuánto tienes en el total de la solución de lectura de los 50 ml? Un volumen de alícuota de 50. Por lo tanto, X igual a 120 microgramos de fósforo. ¿Ya? ¿De dónde vienen estos 50 ml? De
1 ml de la muestra de orina. Fíjate bien, sacamos la masa de fósforo que hay en 1 ml de acuerdo a la curva. Luego la sacamos en todo el matraz. Finalmente, ¿de dónde viene lo que estaba todo en el matraz? De 1 ml de la muestra de orina. Por lo tanto, tú dices que tenemos 120 miligramos de fósforo en 50 ml, que son los mismos que habían en 1 ml de la solución problema original. Por lo tanto, tú dices, 1 ml tiene 120 microgramos de fósforo, 1122, que es la muestra total, tiene X microgramos de fósforo. Por lo tanto, son 134.640 microgramos de fósforo o 134 miligramos de fósforo diario que elimina el paciente. Entonces, este, chiquillos, es un problema bastante recurrente, porque este problema es un problema de aplicación tal cual como les va a tocar hacer la mayor parte de la resolución en su vida profesional de los problemas de espectrofotometría. Tienen que realizar una curva de calibración y finalmente una muestra problema. La muestra problema se trabaja y como le diría yo, se trabaja de manera independiente a la curva. Y para lo único que te va a servir la curva es para calcular los parámetros de la ecuación ajustada por regresión. Con esos valores de I igual Bx más A, del modelo ajustado por regresión, tú colocas el valor de la absorbancia de la muestra problema y ahí realizas el despeje. Pero, ¿cuál es el gran pero? El gran problema es que van a tener una solución de lectura de la muestra. No necesariamente va a ser la muestra original. Por lo tanto, tienen que hacer un cálculo para llevarlo a la muestra original. Y de eso se trata. Y el último problema. Dice, el nitrito se determina comúnmente mediante un análisis colorimétrico que se basa en una reacción conocida como reacción de Gries. En esta reacción, la muestra con nitrito se hace reaccionar con sulfanilamida y 1-naftilendiamina, dando un compuesto coloreado que absorbe a 550 nanómetros. Ojo, en espectrofotometría siempre tienes que decir a la longitud de onda que estás trabajando, tanto en la muestra como en la curva. No es admisible que la muestra se lea en una longitud de onda y la curva en otra, porque eso está mal. Tanto la muestra como la curva se deben de leer en el mismo instrumento a la misma longitud de onda. ¿Por qué? Porque si no te cambia la absortividad molar. Utilizando un instrumento UV visible, se obtuvieron los siguientes resultados para las soluciones patrón de nitrito en la muestra de una cantidad desconocida. Ahora, tenemos la solución de nitrito, pero aquí fíjate bien, cambió la unidad de concentración. Micromolar. Micromolar. Y tienes la absorbancia que registró el instrumento. De 2 a 18 micromolar es tu curva de calibración que está descrita la absorbancia acá. Colocaste la muestra problema que leyó 0,402 unidades de absorbancia. Dice, si se sabe que la muestra tuvo el siguiente tratamiento, se pesaron 5 gramos de una pasta homogenizada de una cecina que se digirieron en agua caliente para extraer el nitrito, que es soluble en agua caliente, se filtró y se llevó a un matraz de 250 ml. Se aforó y una alícuota de 25 ml de esta solución se trató con un volumen despreciable del reactivo de Gries y se midió su absorbancia. Pregunta, determine las partes por millón de nitrito expresado como nitrito de sodio en la muestra de cecina. Entonces aquí, si observamos los datos están en micromolar y te piden las partes por millón. En consecuencia, la estrategia tiene que ser igual al caso anterior. Trabajamos con la curva de calibración, obtenemos la regresión lineal, trabajamos con la muestra problema, tenemos la absorbancia, calculamos la concentración. Por efectos prácticos, nos conviene hacer una regresión lineal con micromolar. La absorbancia de la muestra nos va a entregar la concentración de nitrito en micromolar y nos conviene por estrategia, en vez de cambiar todos los datos de la solución de nitrito en la curva, nos conviene hacer la transformación de micromolar a ppb o a ppm solamente de la muestra problema.
Entonces, la estrategia es calcular la curva y luego la muestra problema. Igual Bx más A con los datos de la tabla. Entonces, con los datos de la tabla llegamos a que I es igual a 0,03225x más 0,0225. El R que nos da es un R aceptable 0,995, que es aceptable para este caso. Esta ecuación, les recuerdo, se calcula utilizando la calculadora o un Excel, ¿ya? Bien. Ahora, los datos de la concentración de nitrito, porque esto es nitrito, no nitrito de sodio, están en micromolar y lo tenemos que pasar a ppb o a ppm. Para esto vamos a decir que 5,49 micromolar son 5,49 micromol por litro, micromolar. O sea, 5,49 por 46, que es el peso molecular del nitrito, nos va a entregar 252,54 microgramos de nitrito por litro de solución de lectura. Fíjate bien, micromolar, micromol por litro. Si tú multiplicas el micromol por el peso molecular, te va a dar la masa en microgramos. Pero esa masa de microgramos va a ser 252 microgramos por litro de solución de lectura. ¿Ya? ¿Cómo se hizo el tratamiento de la muestra? 5 gramos a 250, tomamos 25 y medimos. La medición nos entregó 252,54 microgramos de nitrito por litro de solución de lectura. Por lo tanto, hacemos la siguiente operación. 252,54 microgramos están en 1000 ml. ¿Cuántos microgramos vamos a tener en 250? ¿Por qué 250 y no 25? Porque en realidad sacaste 25 y le agregaste un volumen despreciable de los reactivos de Gries. Y los 25 venían de los 250, por lo tanto puedes calcular directamente lo que tenías acá. Esto nos da 63,135 microgramos de nitrito en 250 ml. ¿De dónde venía esto? De los 5 gramos de muestra que trabajaste. Entonces vamos a calcular cuántos vamos a tener en 1 gramo. Por lo tanto, al calcular 63,13 en 5x en 1, nos va a dar 12,63 microgramos por gramo, y microgramos por gramo son partes por millón de nitrito. Sin embargo, el problema pide expresar el resultado como nitrito de sodio, en consecuencia hay que aplicar un factor gravimétrico. 12,63 es a 46, que es el peso molecular del nitrito. ¿Cuántos microgramos vamos a tener en 69, que es el peso molecular del nitrito de sodio? Nos da 18,94 microgramos por gramo de nitrito de sodio en la muestra problema. Eso es básicamente, y ahí se deja la ecuación, ¿no es cierto?, completamente resuelta y tienen su guía lista. Por favor, estudien los equipos, que va a ser la clase del lunes, y voy a tratar de subir esta clase al sistema académico. Listo. Estamos finalizando la reunión.